Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Te lo cuento, un espacio donde hacemos un repaso de lo más relevante por el acontecer mundial. Iniciamos inmediato nuestro programa de Te lo cuento. Alba TCP consolida un puente humanitario aéreo y marítimo con Cuba tras paso de huracán Melissa. Más en Te lo cuento. Iniciamos informándoles que el gobierno de Venezuela envió desde el puerto de La Guaira hacia Cuba un barco con más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el paso del huracán Melissa. En este contexto, las autoridades de Cuba y de Venezuela sostienen un encuentro para coordinar el atraque del buque en las primeras horas. De este martes, Jordanis Rodríguez Laurencio nos trae más detalles. Adelante, Jordanis, te escuchamos. Saludos, Gustavo, también el saludo para todas las personas que están conectadas este minuto con Telesur a través de América Latina y también que nos siguen en todas las partes del mundo. Te cuento que se trabaja intensamente en la ciudad de Santiago de Cuba y es noticia este minuto el viceprimer ministro de la República de Cuba, el compañero Jorge Luis Tapia Fonseca, acompañado por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Santiago de Cuba. En este minuto intercambian con las autoridades venezolanas que coordinan justamente el atraque del buque en las primeras horas de este martes. En el intercambio también pues asiste el señor Orlando Maneiro Gaspar, embajador de Venezuela en Cuba. También está Domiciano Graterol, viceministro de Obras Públicas de la República Bolivariana de Venezuela y otras autoridades. También hemos conocido de parte del embajador la insistencia del presidente Nicolás Maduro en relación a la preocupación, en relación a lo que aconteció en esta zona del oriente del país y la disposición de Venezuela de apoyar también en la reconstrucción de principales infraestructuras viales. Todavía hay muchas comunidades incomunicadas y justamente en este minuto se están coordinando las acciones para la operación que iniciaría en las primeras horas de la mañana de este martes. El embajador de Venezuela en Cuba también sostuvo un intercambio con la brigada que arribó en las primeras horas de la madrugada de este lunes por el aeropuerto Antonio Maceo en la ciudad de Santiago de Cuba y le transmitía también ese mensaje del presidente Nicolás Maduro de esa entrega total. Cuba y Venezuela, realmente países hermanos, la historia habla de esa hermandad, de esa solidaridad entre el líder histórico de la Revolución Cubana y el presidente, también el líder venezolano Hugo Chávez, y la preocupación constante. Te cuento también que el mandatario cubano, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradecía también ese gesto hermano de Venezuela, que es el segundo arribo, pero también hoy pues pudimos ver realmente cómo partía del puerto de La Guaira esa segunda embarcación también con alimentos y también con colchones para las personas damnificadas. Estamos hablando de que son severas las afectaciones, comunidades, personas que realmente lo perdieron todo. Se han visualizado imágenes muy difíciles en comunidades como en El Cobre y realmente es muy bonito. Hoy en el mundo, cuando se llama a una guerra en el Caribe, vemos cómo Colombia, cómo Venezuela han atravesado todo el Caribe en aras de la solidaridad. El ALBA también pues incidiendo mucho en esto. Aquí está el pensamiento de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Las personas en la calle sienten esa confianza. Hemos seguido, Telesur ha seguido los recorridos del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por las zonas más difíciles y realmente en este minuto se cuantifican. Hoy la Fuerza Aérea Cubana en compañía de las autoridades de Venezuela recorrieron vía aérea, se recorrieron los diferentes puntos donde están las principales afectaciones. Mañana también estaría arribando maquinaria pesada que estaría también interviniendo en la recuperación de la infraestructura severamente afectada. Es lo que tenemos hasta este minuto. Les cuento, ha sido una jornada bien difícil. Nuestro equipo a partir de las 5 de la mañana ya estaremos en el puerto comunicándole a Latinoamérica y el mundo a través de Telesur todo lo que acontezca de este arribo solidario del pueblo de Venezuela a los hermanos de Cuba que están severamente afectados en esta zona del oriente. Así estamos devolviendo nuestra señal, este contacto en vivo que se generó justamente desde Santiago de Cuba. Agradecidos con toda la información, Jordanis, que nos entregas desde Cuba. Por supuesto, Cuba y Venezuela, naciones hermanas desde hace décadas, Jordanis. Así que agradecidos con toda la información.
Y tras las afectaciones del huracán Melissa, el ALBA TCP ha enviado por vía aérea y marítima 4 cargamentos de ayuda humanitaria como muestra de solidaridad y apoyo al pueblo cubano. Veamos más detalles. La primera fase de esta operación inició el pasado 30 de octubre. En esa fecha, un avión despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con un cargamento de 26 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Seguidamente, el sábado 8 de noviembre, la asistencia se extendió a la vía marítima. Desde el Puerto Internacional de La Guaira zarpó el primer buque, transportando 102 contenedores con más de 5.000 toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes. Además, este domingo 9 de noviembre se reforzó el puente aéreo con un segundo vuelo desde Maiquetía. Esta vez, la aeronave transportó equipos técnicos especializados para apoyar labores en la isla. Finalmente, este lunes partió desde La Guaira un segundo barco con más de 3.000 toneladas adicionales de ayuda humanitaria, elevando el total de la asistencia marítima a más de 8.000 toneladas. Y ahora revisamos algunas reacciones. Por ejemplo, en la red social X iniciamos con el presidente Miguel Díaz-Canel, que posteó lo siguiente: como muestra de la sólida hermandad entre Cuba y Venezuela, el gobierno y pueblo de esa nación realizan un nuevo envío de ayuda humanitaria al oriente de nuestro país. Apreciamos este gesto solidario y humanista. Fuerte abrazo al presidente Nicolás Maduro. Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Díaz-Canel B, como muestra de la sólida hermandad entre Cuba y Venezuela. El gobierno y pueblo de esa nación realizan nuevo envío de ayuda humanitaria al oriente de nuestro país. Apreciamos este gesto solidario. Fuerte abrazo al presidente Nicolás Maduro. Finalizamos con la reacción del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, quien expresa lo siguiente: las calles hablaron este fin de semana con una voz clara y fuerte, organización y profundamente bolivariana. El pueblo venezolano dio un paso firme a la democracia directa con la conformación de los comités bolivarianos de base integral, CBBI. Esta jornada marcó el nacimiento de una nueva fase comunal. Dona cada corazón desde, para y la gente de a pie. Todo un éxito. Y al regreso les contamos que en la capital amazónica de Belén se lleva a cabo la primera jornada de la Conferencia del Cambio Climático de la ONU, COP30. Nuestro equipo nos señala los desafíos que tendrá el evento ante un contexto de agravamiento de la crisis climática. En la conferencia climática de la ONU, COP30, Brasil insta a derrotar el negacionismo climático y aumentar la financiación para los países en desarrollo, en lugar del gasto militar. Más en Te lo cuento. En Brasil, específicamente en la capital amazónica, Belém, se lleva a cabo la primera jornada de la Conferencia del Cambio Climático de la ONU, COP30. Nuestro equipo nos señala los desafíos que tendrá el evento ante un contexto de agravamiento de la crisis climática. La COP más urgente siempre será la próxima. Año a año las conferencias del cambio climático enfrentan un panorama más grave para el planeta y las resoluciones quedan por debajo de las exigencias. Entre los desafíos de la COP30 de Belén están los avances en la implementación del Acuerdo de París y la financiación climática. El cambio climático ya no es una amenaza del futuro.
Es una tragedia del presente. El huracán Melissa, que azotó el Caribe, y el tornado que golpeó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejaron víctimas fatales y un rastro de destrucción, desde las sequías e incendios en África y Europa hasta las inundaciones en América del Sur y el sudeste asiático. El aumento de la temperatura global provoca dolor y sufrimiento, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. La COP30 será la COP de la verdad. Se estima que el planeta tiene 6 puntos de no retorno. Uno de ellos fue traspasado recientemente con el blanqueamiento de los arrecifes de coral. Para eso ya no hay vuelta atrás. Además, los científicos consideran que un aumento de la temperatura de 2 a 2.2 grados puede tener consecuencias impredecibles. La ONU estima que la reducción de gases emitidos a la atmósfera se reducirá en 12%. Sin embargo, para limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, es necesaria una disminución del 60%. La razón de la tendencia de aumento de temperatura está en la falta de compromiso de los países y empresas con la implementación de sus metas climáticas. Hay valores y principios que desde hace mucho deberían estar siendo implementados respecto a los pueblos indígenas. Mira con atención a los grupos más vulnerables al cambio climático. La pobreza, la desigualdad. Los principios ya fueron establecidos hace al menos 31 años en la COP. Es la primera vez que la conferencia se realiza en la Amazonía, uno de los principales instrumentos que tiene la humanidad para equilibrar el clima y las emisiones de gas carbono. Brasil obtuvo un financiamiento récord de los países centrales del capitalismo para el Fondo Florestas Tropicales para Siempre. Sin embargo, los movimientos populares alertan que esos mecanismos implican la financiarización de la naturaleza y los territorios. Que decimos no más a las falsas soluciones que se vienen desarrollando en las conferencias de las partes del Sistema de Naciones Unidas, concretamente en la Convención de Cambio Climático. No más soluciones, los bonos de carbono, las contribuciones voluntarias de cada país del Acuerdo de París, las baterías eléctricas, los carros eléctricos, todos esos instrumentos que vienen implementándose, incluyendo la creación de nuevos fondos, son falsas soluciones que no van a lograr resolver el problema del cambio climático. Creemos que es necesario un poco empezar a confrontar y buscar las verdaderas causas y no atacar las consecuencias. Las resoluciones de la COP28 de Dubái sobre el financiamiento de la adaptación al cambio climático en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo tiene como horizonte la implementación de esas medidas en la COP de Belén. El desafío es lograr que los países del norte global no escapen a sus responsabilidades por ser quienes se han beneficiado históricamente con la emisión de gases de efecto invernadero. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Revisamos algunas reacciones en la red social X. Iniciamos con el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, que publicó lo siguiente: la COP30 pertenece al pueblo, a Pará, a la Amazonía. Se trata de las personas que viven bajo este bosque, que sonríen incluso ante la adversidad y abrazan el mundo con afecto, música y fe. Belém se abre en colores, aromas y sabores para dar la bienvenida al planeta y recordarnos que la fuerza que impulsa el cambio nace en el corazón de la gente. Continuamos con la usuaria Thais Gadea Lara, que expresa lo siguiente: oficialmente comenzó la conferencia climática COP30 en Belém. Aun cuando queda mucho por hacer y se debe incrementar la ambición de la acción, aquí un recordatorio de cómo las COP sirven, cuánto impactó el Acuerdo de París y por qué el multilateralismo es necesario. Finalizamos las reacciones con Media Ninja, que publicó en su cuenta X lo siguiente: las bombas y las armas nucleares no nos protegerán de la crisis climática. Lula fue enfático en su discurso ante la ONU, reforzando la necesidad de que la comunidad internacional se detenga a observar la destrucción climática y se comprometa en la COP30, que se celebra en Belém, a reducir la explotación de los territorios. Y al regreso les contamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja alerta que el conflicto en Sudán provocó la mayor crisis
de desplazados en el mundo. Más en Te lo cuento. De vuelta en Te lo cuento y nos trasladamos a nuestra conexión África, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja alerta que el conflicto en Sudán provocó la mayor crisis de desplazados del mundo. El organismo internacional registró un récord de más de 12 millones de desplazados desde abril de 2023, la cifra más alta a escala global. Asimismo, detallaron que la guerra colapsó el sistema de salud con hasta un 80% de hospitales inoperativos y desató un brote de cólera que cobró más de 2.400 vidas en la región. Además, Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de asesinatos en masa y persecuciones étnicas por parte de las fuerzas de apoyo rápido en la región de Darfur. Por su parte, las fuerzas de apoyo rápido detuvieron a 50 civiles en la localidad de El Fasher, territorio ocupado por la facción armada sudanesa desde el pasado 26 de octubre. Testigos declararon a medios locales que las fuerzas de apoyo rápido mantienen detenidos a más de 50 civiles en 5 ubicaciones principales dentro de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, impidiéndoles abandonar la ciudad. Según las declaraciones, la facción armada confiscó dispositivos de internet satelital y teléfonos celulares en un intento por aislar a los prisioneros del mundo exterior. Del mismo modo, agregaron que las fuerzas de apoyo rápido han hecho llegar a los familiares mensajes de los detenidos exigiendo rescates monetarios por su liberación que oscilan entre 5 y 100 millones de libras sudanesas. También en Sudán, el ejército lanzó una ofensiva para recuperar la región de Darfur luego de que las fuerzas de apoyo rápido tomaran su última ovación en la zona. El gobernador Mini Arko Minawi aseguró que recuperarán cada palmo del territorio con el despliegue que lleva a cabo el ejército para de esta forma expulsar a las fuerzas de apoyo rápido de la región occidental de Darfur. La ofensiva busca retomar el control tras la caída de la ciudad de El Fasher a finales de octubre, que era el último bastión militar en la vasta región. Según Naciones Unidas, la captura de esa ciudad provocó el desplazamiento de casi 90.000 personas, agravando la crisis humanitaria del conflicto que inició en abril de 2023. Y ahora pasamos a nuestros segmentos, a cultura, deportes y economía, aquí en Te lo cuento. Y la Federación Nacional de Docentes Universitarios en Argentina, junto a la Confederación Histórica, confirmó un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias. Los gremios denuncian que los ingresos del sector se encuentran muy por debajo de la inflación, lo que deteriora las condiciones laborales y afecta el funcionamiento de las universidades públicas. Exigen la apertura inmediata de paritarias para recomponer los salarios, la actualización de los fondos de funcionamiento y la creación de recursos destinados a infraestructura, becas y programas académicos estratégicos. Además, rechazaron la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, podrían extender las medidas y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026. Al mismo tiempo, la industria argentina atraviesa una de sus peores etapas recientes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la producción cayó 10 puntos en septiembre, ubicándose por debajo de los niveles previos a la administración de Javier Milei. Los sectores textil, metalúrgico, del caucho y automotor registraron los descensos más pronunciados. Empresarios del área alertaron que, de continuar la recesión y la falta de apoyo estatal, se verán obligados a detener sus operaciones. Las advertencias reflejan un escenario de creciente tensión económica y social en el país.
En materia deportiva les contamos que este lunes México anunció su candidatura en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2031. México buscará ser sede del Mundial Femenino 2031 en una candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, consolidando un proyecto deportivo histórico que une 3 regiones del continente en torno al fútbol femenino: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este anuncio se realizó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó que esta postulación representa una oportunidad para la igualdad de género, integración regional y la promoción del deporte con bienestar. El director ejecutivo de la FIFA en México, Jürgen Maika, también informó sobre el proceso ya iniciado de forma oficial con la presentación de la propuesta ante la FIFA y que se espera que la decisión final se tome el próximo año. En nuestro segmento de cultura les contamos, el segundo Festival de Cine Memoria y Patrimonio, ese es el título, concluyó con éxito este sábado 8 de noviembre en la Cinemateca Nacional, celebrando el talento y la dedicación de los cineastas venezolanos con la entrega de los premios Araya de Oro. Veamos. El festival busca reforzar la identidad y el patrimonio cultural de Venezuela. En su segunda edición otorgó los máximos galardones en largometrajes a Mejor Documental para Cueca, Memoria Ancestral, de la directora María de los Ángeles Peña, y Mejor Largometraje de Ficción para El Salto de los Ángeles, del director José Miguel Zamora. Por otro lado, la película Ali I, dirigida por Daniel Yegres, fue objeto de una mención especial. A su vez, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, resaltó el logro de la obra, al recordar que había sido seleccionada para competir en los premios Oscar 2026. Villegas interpretó este hito como una victoria simbólica frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos. El festival también dedicó un momento especial para honrar la trayectoria de importantes figuras del cine venezolano por su compromiso con la comunicación audiovisual como herramienta cultural. También rindió tributo al maestro Luis Alberto Lamata, proyectando su película Taita Bobes. No solo celebra la calidad artística, sino también el compromiso social y cultural del cine venezolano en sus diversos géneros. Para finalizar, les cuento que el metro de la capital de Cataluña, eso es en España, celebra su primer centenario y lo hace con una carrera por los túneles del subterráneo. Les pregunto, ¿te atreverías a correr por un camino tan original? Veamos cómo sería la experiencia. Hasta acá te lo cuento. Muy diferente. De entrada ya el concepto es diferente porque no sales en pelotón, sino que sale uno detrás de otro, como si fuera el contrarreloj. Por tanto, tiene este concepto de intentar coger al de delante, que no te coja el de atrás. Eso por un lado, y luego por otro lado el entorno es muy chulo.